Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este cuarto vídeo del tema en el que vamos a descubrir un amplio abanico de productos de madera para que los puedas utilizar en tus diseños. Empezamos. Vamos a hacer un recorrido por los productos de madera que puedes ver organizados en esta diapositiva. El producto más primitivo es el rollizo. El rollizo es el fuste del árbol, es decir, la madera resultante del tronco una vez talado el árbol, derramado y separado de la copa. Esta madera se puede utilizar como elemento estructural para la construcción, ya sea en pilares, vigas o viguetas de forjado. El segundo producto que tenemos es la madera aserrada o madera maciza. La madera aserrada no es más que un rollizo con un despiece escuadrado para obtener piezas con ángulos rectos, con sección cuadrada o rectangular. Esta geometría permite una mayor flexibilidad de montaje y una mejor compatibilidad geométrica con el resto de los elementos constructivos. La madera aserrada se utiliza para un uso estructural, igual que el rollizo. En el caso particular de las cubiertas, lo verás en las cerchas, que son elementos estructurales para cubrir grandes luces, que se componen de un conjunto de barras dispuestas en forma triangular que trabajan principalmente a compresión y tracción, formando una estructura rígida y estable. A continuación vamos a pasar a la madera encolada, que son aquellas en las que utilizamos cola, además de madera, y vamos a ver distintos productos, desde la madera empalmada hasta otros productos que conseguimos al encolar tablas, chapas, virutas, partículas o fibras. Empezamos con la madera empalmada. En este producto empalmamos madera con la unión de entalladura múltiple o finger joint. Este tipo de unión incrementa notablemente la superficie de contacto entre dos piezas por sus testas, ofreciendo una unión encolada con múltiples planos para la transmisión de esfuerzos entre ellas. Al unir varias piezas por sus testas podemos conseguir elementos lineales de mayor longitud y con capacidad estructural. Si en lugar de pegar piezas de madera por sus testas lo hacemos por su tabla, hablaremos de madera laminada encolada y contralaminada. La madera laminada encolada, o MLE, consiste en un elemento estructural lineal conformado por dos o más tablas de espesor comprendido entre 7 y 45 milímetros, encoladas siguiendo la misma dirección de la fibra. Se trata de un producto que no presenta limitaciones en cuanto a longitud o en cuanto a sección resistente, permitiendo salvar grandes luces simplemente mediante el encolado sucesivo de piezas, e incluso pudiendo curvarse durante su fabricación para obtener piezas curvas. Aquí puedes ver distintas maneras de unir las tablas mediante resinas sintéticas y aplicando presión y calor para asegurar la transmisión de esfuerzos. Si en lugar de unir elementos lineales unimos elementos superficiales, obtenemos el tablero contralaminado o CLT. El tablero contralaminado se fabrica de modo que la dirección de la fibra de dos tablas contiguas forman un ángulo de 90 grados. El número mínimo de tablas o capas es de 3 y su estructura ha de ser simétrica, es decir, con un número de capas impar. La configuración del tablero contralaminado con varias capas con la fibra contrapeada le confiere una capacidad mecánica bidireccional, diferente de los elementos unidireccionales habituales en madera. Por tanto, se trata de un producto de alta capacidad estructural, estabilidad dimensional y versatilidad, cada día más utilizado en soluciones constructivas de losas de forjado o muros. Bajamos ahora el espesor de las piezas y pasamos de unir tablas a unir chapas para ver la madera microlaminada y el tablero contrachapado. La madera microlaminada o LVL está formada por un mínimo de 5 chapas de madera de espesor máximo de 6 milímetros en la dirección de la fibra para formar elementos estructurales lineales. Este producto se utiliza para estructuras o refuerzos gracias a su elevada resistencia a flexión, alta estabilidad dimensional, reducido peso propio y capacidad de curvado. Un producto parecido al tablero contralaminado, pero de uso no estructural y utilizando chapas en lugar de tablas, es el tablero contrachapado. En este tipo de tablero, las chapas se superponen con la fibra contrapeada, es decir, colocadas de forma que la dirección de la fibra de una chapa es perpendicular a la dirección de las chapas contiguas a ella. Yendo un paso más en el aprovechamiento del material, si en lugar de encolar tablas o chapas se encolan virutas de madera, podemos obtener la madera reconstituida y el tablero de virutas orientadas.
La madera reconstituida o LSL se utiliza para fabricar elementos lineales con un fin estructural. El proceso de fabricación de la madera reconstituida consiste en el encolado y prensado de grandes virutas de madera alineadas en paralelo. Se trata de un producto en base a madera con buenas propiedades mecánicas y con una excepcional resistencia a cortante, por lo que se puede usar para una aplicación estructural. Si por otro lado encolamos las virutas de madera para fabricar tableros, obtendríamos el conocido tablero de virutas orientadas u OSD. Para la fabricación del tablero de virutas orientadas, las virutas se encolan bajo unas condiciones de calor y presión determinadas, orientándose formando capas, de modo que la parte exterior quede en sentido longitudinal del tablero y las virutas de la parte interior en el sentido transversal, para conseguir un mejor comportamiento en las dos direcciones. Si bajamos todavía más el tamaño de las virutas y utilizamos partículas aglomeradas por resinas y prensadas en condiciones de temperatura y presión controladas, obtendríamos el tablero aglomerado. El tablero aglomerado no tiene capacidad estructural, por lo que se utiliza principalmente para la fabricación de muebles o para revestimientos de interior. Además, su capa exterior puede estar rechapada con madera natural o con una lámina plástica decorativa. Por último, reduciendo todavía más el tamaño del elemento constitutivo, llegamos a las fibras. Los tableros de fibras se obtienen aplicando calor y presión a la fibra de lignina y celulosa. Los tableros de alta densidad tienen una densidad igual o superior a los 900 kilos por metro cúbico y los vamos a identificar gracias a esta especie de rejilla que tienen en su cara posterior. Mientras que en los tableros de densidad media o MDF su densidad está en torno a los 450 kilogramos metro cúbico. Se utilizan normalmente para la fabricación de muebles, revestimientos de interior, falsos techos u otros, todos ellos sin capacidad estructural. Otro producto interesante es el tablero laminado de alta presión, en el que unimos resinas fenólicas con papel craft y lo sometemos a alta temperatura y presión. Fenomenal, llegados a este punto y para comprobar que no te he abrumado demasiado, me gustaría que contestaras a una pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Continuamos ahora con los productos de madera prefabricados. En primer lugar tenemos las vigas y joist, que son elementos estructurales conformados por dos alas y un alma. Estas serían las alas de la viga y esto el alma, utilizados habitualmente como viguetas de forjados horizontales o inclinados. Los materiales más empleados en su fabricación son el tablero de virutas orientadas para el alma, o pieza central, y la madera aserrada, la madera microlaminada o la madera reconstituida para las alas, que son la parte superior e inferior de la viga. En segundo lugar, tenemos los paneles sándwich, que están formados por una parte interna de un material aislante y por dos capas exteriores, superior e inferior, constituidas por diferentes tableros derivados de la madera. Otro producto son las carpinterías interiores de madera que pueden incorporar madera o cartón en su interior. Además de las carpinterías, también tenemos los pavimentos interiores con madera, dentro de los cuales vamos a ver el entablado, el parqué y la tarima. En el entablado se utiliza madera maciza en tablas largas y gruesas. En el parqué, las tablas tienen menores dimensiones y se pegan directamente al soporte. Según su colocación, pueden ser en tablillas de damero, parqué industrial con las tablillas colocadas de canto o lamparqué con las tablillas de mayor dimensión. Y el último pavimento sería la tarima, que consiste en un parqué macizo multicapa con uniones machiembradas. La última clasificación de los productos con madera que nos falta por estudiar engloba el corcho, linóleo, cartón, bambú y fibras naturales. El corcho es la corteza del alcornoque. Cada cierto número de años se extrae del árbol en forma de planchas. El corcho es un buen aislante térmico y acústico, por lo que se usa en sistemas de aislamiento térmico y acondicionamiento acústico. Por otro lado tenemos el linóleo. El linóleo consiste en una mezcla de aceite de linaza con harina o polvo de corcho, que se coloca sobre un soporte de arpillería de yute, al que se le añaden resinas, gomas y pigmentos para obtener distintos colores. Se utiliza ampliamente en construcción por sus buenas propiedades y sobre todo como recubrimiento de suelos, como pavimentos. Se trata de un producto muy apreciado por su resistencia, durabilidad, fácil mantenimiento y reciclado.
Otro producto derivado de la madera es el cartón. El cartón es un material formado por la superposición de hojas de pasta de papel, adheridas unas a otras con presión y humedad. Se trata de un producto que no tolera la humedad porque al mojarse pierde completamente su resistencia. Y como hemos comentado en las puertas, lo podemos encontrar en su interior. Bajo el nombre de bambú se engloban plantas que tienen un crecimiento muy rápido y que permiten cosechas con periodos muy cortos, de 2 a 5 años. Al haber tantas especies diferentes, con propiedades muy diversas, es posible utilizar bambú en múltiples aplicaciones constructivas, desde elementos estructurales hasta su uso como material base para la fabricación de tableros, tarimas, mobiliarios y útiles para el hogar. Para terminar con los productos derivados de la madera, tenemos las fibras vegetales, como puede ser el cáñamo, el lino o el algodón. Con este tremendo repaso hemos analizado los principales productos con madera, que además se pueden organizar en función de su capacidad estructural y el uso o no de adhesivos. Y también aprovecho aquí para mostrarte las muestras que preparar para la identificación de materiales. Estupendísimo, ya hemos terminado con todos los productos de la madera y te invito al siguiente vídeo para que continúes con el tema. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.